Anteriormente, en The Roof. Queremos hablar un poco sobre la importancia del voto y lo que pensamos sobre el voto en blanco o anulado. O sea, a ver, es una cosa que tenés que hacer una vez cada 5 años. Estamos a 2 meses y tenés programa de gobierno de 300 páginas y algunos que tienen 100, ¿no? O sea, vos Sí, comparás. Porque, a ver, yendo a votar, vos lo que estás haciendo es, por decir una estupidez, pero que es cierto, la gente que te va a cobrar los impuestos los próximos 5 años. Bueno. ¿Y qué va a hacer con ellos? Creo que en realidad el voto no es tan importante en sí. O sea, yo no considero a nivel ideológico importante el voto. Considero más importante la justificación que está detrás del voto y la determinación que hay en ese voto, de que vos sepas que estás aportando, que ese voto significa algo, por más que signifique un granito de arena en una playa gigante, estás aportando algo. Y tu aporte tiene un impacto directo en la sociedad. Bueno, volvimos. Nuevo tema sobre la mesa. No tenemos mesa, pero no importa. Tenemos 2 mesas, mejor. Tenemos Es dos verdad, mesas. Acá hay level, bro. Tenemos 2 mesas. La ley de debates que se presentó, no sé si ya se aprobó. Bueno, pasó lo siguiente. La ley primeramente se presentó por Fernando Amado, que es un diputado ex Colorado, que ahora está en una alianza electoral con el Frente Amplio, en el 2011. La idea era, bueno, presentarla muy lejos de las elecciones y hacer obligatorios los debates para la elección de octubre también, ¿no? Y más o menos lo que se manejaba hasta hace poco era que el primero en las encuestas tuviera que debatir con el... No, perdón, el que salió primero en la elección pasada tenía que debatir con el que salió segundo en la elección pasada, y lo mismo con el tercero y con el cuarto. ¿Qué pasa? Esto obviamente es lo más antidemocrático que hay, ¿no? Porque en realidad no estás dando la posibilidad al resto de poder debatir con el que salió primero. Fuera de eso. Fue- Hay otra posibilidad. El hecho de que no hayas estado en las elecciones pasadas. Por eso, es por ejemplo lo que le pasa a Tali, lo que le pasa a Daniel Martínez, Claro. Y bueno, lo que le pasa por ejemplo a Manini, que ya se instaló como el cuarto. No, pero es por el partido, ¿no? Claro, es por partido, pero digo, es por partido, pero justamente lo que vos decís es válido también por ese punto de vista. Creas un partido nuevo y no puedes debatir. Entonces lo que pasó fue que se aprobó en la Cámara de Diputados, creo que el senador se va a aprobar dentro de poco, o ya se aprobó, el siguiente proyecto de ley, que los debates sean obligatorios únicamente para el balotaje. Lo cual, yo creo que iba a pasar sí o sí, pero bueno, ya nos metemos de lleno con este tema. No sé si querés arrancar vos, Mati, después Juca, después hablo yo. ¿Querés aportar algo sobre eso? O sea, con respecto a que tu opinión, obviamente, para eso estamos sentados acá, ¿no? Tu opinión sobre el tema. ¿Sobre el debate? Obligatoriedad. Obligatorio. de los Sobre el debates. debate Claro, sí, sí. obligatorio. Y a mí me parece que en términos de política tendría que ser obligatorio con los candidatos. ¿Por qué? Porque algo que veo, claro, vos sabés, creo que ya lo dijiste en el bloque anterior, de que estabas en contra de la obligación. Yo lo veo como una obligación, ya que lo veo como un deber que tiene el candidato político a la presidencia de la nación. ¿Por qué? Porque es una herramienta hermosa que tenemos, que es el debate, que no se aplican muy pocas veces. Digo, lo he escuchado muy pocas veces en los debates. Bueno, lo que pasó ahora con Talvi y Andrade fue tremendo. Hacía 25 años que no se debatía en televisión. Por eso, y salieron muy buenas cosas, sacás conclusiones, más o menos vas viendo la idea, por si no te dio el tiempo de leerte todo el programa, más o menos vas viendo lo que son las... Ahí hay muchas cosas, ¿no? Sí. Lo primero es que no se debatió antes porque estaba seguro que iba a ganar el Frente Amplio fuera de En el 99 se dio una coyuntura un poco especial entre Valle y Vázquez. ¿Qué pasa? Voy a cortar un dato histórico que tal vez que mucha gente que lo está escuchando y viendo no lo sabe. En el 94 había sido el último debate que hicieron de Sanguinetti y Vázquez, donde Vázquez objetivamente salió muy mal parado ese debate, y desde entonces creo que no quiso debatir contra Valle, y bueno, ya en el 2004 se tomó la costumbre de no debatir más, pero por una coyuntura muy especial, ¿no? Donde el Frente Amplio apostó en el 2004 y el 2009 a ganar por más del 50%, pasó solo el 2004, en 2009 y 2014 el Frente Amplio ganó por una mayoría bastante amplia. Sí. Entonces, ahí se dio como esa coyuntura muy específica, me parece. Que es muy curioso, ¿no? O sea, ver cómo un debate puntual terminó, desde mi lectura de hoy, aniquilando los Yo no debates. creo que sea específicamente por el debate ese necesariamente, sino que porque Vázquez de por sí no es una persona indicada para hacer un debate. Sí. Capaz Mujica era así un representante
del Frente Amplio que tiene la capacidad de debatir y de salir bien parado en un debate. Claro, el tema de la imagen pero que Vázquez pasa- salió, perdón. Sí. Pero Vázquez ganó la presidencia. Ganó la... Sin duda, pero y quedó mal no va a parado en poder ese debatir debate. con gente. No, en el 94 debatió con Sanguinetti. Exacto, antes y- salió. sí. Claro. y quedó muy mal parado. Y en el ¿En 99 qué no. sentido? ¿En qué sentido Quedó mal parado desde el punto de vista que Sanguinetti le dio una clase, básicamente. O sea, El tema Yo lo es de vi, debatir. yo lo vi y fue un debate, no fue tan así. O sea, no le ganó por goleada, digamos. pero para mí Vázquez que no parecía un candidato entre dos presidenciables. Para mí no parecía un debate entre dos presidenciables. Es verdad. Para mí era un debate entre un presidenciable Bueno, sí. y un tipo que estaba aspirando a arrancar una carrera política. Bueno, igual convengamos de Sanguinetti es Sanguinetti. Era el oficialismo contra la No, oposición. ni siquiera en realidad, ¿eh? Porque si bien el Partido Colorado, el Partido Colorado ya no estaba más en la coalición ahí, pero era el gobierno de la calle. Ya lo sé, pero. A ver, ¿cuántos gobiernos blancos hubo? ¿3? ¿2? Sí, poquito, No hubo más. 6, pero Bueno, o menos. no hubo más. No, por ahí. Entonces, digo, el oficialismo en esa época eran los colorados. Sí, Ganara sí. quien ganara. Menos Bueno. el Frente Amplio. O sea, si ganaban los blancos, Bueno, sabías que no digamos iban a ganar que los colorados formaron parte del gobierno durante Por mucho mucho tiempo, tiempo, incluso claro. cuando gobernaban los blancos. Claro. Pero volviendo al tema, ¿no? Sí. Te hago la pregunta a vos, Juca, como para volver a tu planteo. ¿Vos pensás que hay un problema desde el punto de vista de los derechos? Yo creo que sí. Lo que planteaba en el bloque anterior es que el político, el candidato, es un ser humano. Y como ser humano se le tienen que mantener los derechos humanos, como es, por ejemplo, la libertad de expresión. En un gobierno como tenemos, en una sociedad como la que vivimos, no vivimos en Arabia, que pasan cosas que acá no podemos explicar, por ejemplo, tenemos libertad de expresión. Y parte de la libertad de expresión es quedarse callado. Cuando yo prefiero no hablar, también estoy manifestando mi libertad de expresión, porque prefiero no hablar. Entonces el hecho de obligarme a hablar me está cortando de raíz mi libertad de expresión. Y eso creo que va en contra de todos los derechos. ¿Por qué su derecho de inmunidad no se nos aplica a nosotros también? Ahí hay un tema complicado. Pero depende si es electo o no es electo. No, a ver, perdón. Daniel Martínez, si no sale presidente, no va a ser senador, no va a hacer nada. Juca, Sí, no es sí. un tema de decir, no, porque, wow, pobrecitos. Es técnicamente su deber debatir. Son políticos. No es su deber, Juca. su deber es gobernar. Su deber es gobernar y Sí, presentar Pero Claro, ¿cómo proyecto, me- claro. te parece bien que una persona gobierne que no esté abierta al Mira, debate? te voy a poner un ejemplo fácil. Que una persona que esté dispuesta y que se enfoque en ser el presidente de la nación. Bueno, pero Mati, ¿sabes qué pasa? No, Ahí, está bien, en realidad, ¿sabes cuál es el tema? En Uruguay, lamentablemente, está esta costumbre de que nos gusta hacer que todo pase por una ley. Algún día vamos a hacer una ley para que la gente sea feliz, ¿no? Eso ya lo escuché hoy. No, porque nos encanta, pero Decide quién robaste el la ejemplo, frase. el ejemplo que hizo Ojeda, que igual no lo inventó Ojeda, es un ejemplo que se toma desde un tema como Venezuela, que hay un Ministerio de la Felicidad, si no estoy equivocado. Anda re bien ese. Ay, fuera de joda eso. Anda No sé bien. cómo estamos de fuera de tiempo, joda no sé cómo eso. estamos de tiempo con este bloque. No estamos bien. Está. Yo creo que no podemos hacer que todo pase por la ley, primero que nada. Segundo, creo que lo que estamos haciendo ahí es tratar, a mí el mensaje que me parece que le estamos dando a la ciudadanía, es decir, vos son estúpidos y si no ven un debate no pueden juzgar si la persona se presentó o no se presentó. Yo creo que la persona que no se presenta a un debate, la ciudadanía tiene que tener la capacidad de poderlo juzgar bien o mal. ¿Cuál es el problema? Estamos en un momento coyuntural donde la cultura y la educación están en declive, ¿tá? Eso es indiscutible porque gran parte de por qué estamos haciendo esto es por eso, ¿tá? Entonces me parece que lo que tenemos que apostar es ser una mejor sociedad, una sociedad donde la ley no nos marque y lo dictamine todo, y una sociedad que la gente pueda juzgar por qué alguien o no se presentó a un debate. A ver, la iniciativa del debate que hubo entre Tagle y Andrade, que fue primero en 25 años, ¿tá? Se da por un reclamo a nivel popular y porque la coyuntura cambió, ¿Por qué ¿entendés? se dio ese debate Pero también? aparte, ¿por qué? Fue una estrategia pero política. aparte de eso, Fue una estrategia política, Pero es una estrategia está política. bien o mal, todo bien lo que o mal. haces, me parece perfecto. todo lo que haces en Pero campaña el política vos- es una estrategia. Pero que la gente juzgue. Mirá, si vos no podés ir a defender tu programa de gobierno y para eso no voy a debatir. Pero que la gente lo juzgue, Mati. No lo van a juzgar. Te voy a Bueno, poner- entonces ahí No, está es fallando la claro, ¿sabes a educación. lo que voy? Es Está un fallando. problema individual eso. Te voy a poner un ejemplo simple. Vos imaginate que el día de mañana un candidato a presidente es mudo o es tartamudo. ¿Lo vas a obligar a debatir enfrente de un montón de personas? El loco no tiene la capacidad de hacerlo. Porque sus cualidades. Yo no hablo de escuchame, hacer una ley su igual, cualidad. ¿no? Bueno, Bueno, esto es ley, o sea, no hay otra forma. Claro, Yo no estoy hay a otra favor forma. de que exista ese, Que Daniel ese deber. Castro los persiga con un palo. Claro. No hay forma. No, no hay forma. ¿Es ley o no es ley? Claro. No, es
O sea, yo estoy hablando de un tema social de que se le exija. Yo no estoy hablando de una ley. Te doy un ejemplo. Vos, por el pan con grasa, ¿comés pan con grasa? Espera, escucha, Sí. ¿comés pan con grasa? Sí. ¿Hay una ley que dice hay que comer pan con grasa? No. Sin embargo, mucha gente desayuna con un pan con grasa. A lo que voy es, a la medida que haya demanda, sé que ese ejemplo es un poco raro, en la medida que haya demanda de algo, se suele dar, ¿entendés? O sea, Claro. porque así funciona. Te da más legitimidad el hecho de debatir. Pero el debatir explaya tu capacidad de dialéctica. Por eso te digo, Vázquez no es una persona para mí que debería debatir. Porque no tiene la habilidad. Sí. Papi, que No, lo decía él, no, que no. tenga la libertad de elegir si puede o no puede debatir. Eso es. Estamos Bueno, en estamos en tiempo. ya Estamos en tiempo, ya volvemos. Bueno, volvimos en el último bloque del día de hoy, retomando el tema que estábamos... Pero último pues. Está en el campo. Bueno, le vamos a presentar al cuarto integrante de podcast, el garzo de Bautista que se acaba de tragar. Pero último que. Bueno, No retomamos... duró ni medio bloque el garzo. No. Qué horrible. Retomamos el tema de la ley de debates, debate obligatorio. Cerrando un poco, ¿no? Los razonamientos. Sí. No sé quién de ustedes quiere arrancar. No, la verdad, ahora más o menos como aclarando, yo no tengo una postura tan, no tengo, bueno, que era algo que hoy hablábamos, el tema de lo que le puedo aportar al podcast. Exacto. No tengo una postura tan formada, pero claramente, eso yo creo que es algo que, si alguno de ustedes es parecido a mí en ese aspecto, loco, hablen con... Contácteme. No, No, Y no, si es pero- mujer, mande no, mensaje al Instagram. quiero ser amado. Tampoco voy a decir que soy el mejor, que debato bien, lo que sea. Lo que intento hacer como un ser humano correcto Ajá. es entender mi falta de información. Tampoco creo que más o menos se dio, quiero aclarar, no estoy a favor de, no estoy diciendo que tenga que haber una ley. Capaz que, bueno, vos podés decir, che, pero Matías, entonces ¿cómo la aplicás? Bueno, eso es otra cosa. La cosa es, en base a mi falta de escrutinio en el tema, de decir, bueno, escrutinio no es la mejor palabra. Conocimiento, quizá. No sé, me da lo mismo. No sé, Quedó muy escrutinio piola y es- seguramente es- ustedes no la sí, saben. claro. No la saben. No la saben la palabra, yo tampoco, pero si la digo yo, la como que la sé. No la saben, no se van No, a ver, si Mati termina este ciclo de podcast sabiendo más, Sí, quiere es decir que un usted loco. también. Exacto. Entonces, es la mejor es el prueba. conejillo de Es India. la mejor prueba. Claro. Ah. Bueno, no sé si querés cerrar vos con tu ¿Qué razón. trata de conejillo? Pancho, te peleo. Dale. Nada, pero pará, y cerrando, y eso de que ahora con el tema de que vos ahora ibas a decir algo del tema de la obligación a los políticos, a los candidatos a debatir, es algo que ahora yo, digo, ahora que lo decía verdad, tengo que, mi postura de sin información, que no es una postura, pero sí mi inclinación, es a la de que de alguna forma yo quiero y me parece perfecto y necesario que se debata en general. Bueno, Ahora, claramente, pero como que no tomen una postura. Perdón, que eso lo estamos haciendo acá también, ¿no? O sea, Obvio. en cierto modo se está debatiendo. sí, sin duda, claro, es parte de todo. Sí. Bueno, yo creo en la dialéctica, y eso ya lo aclaré, o sea, creo en el debate, creo en la charla, creo que eso genera superación. O sea, creo que un debate político entre dos candidatos le da más legitimidad a uno que tiene más fundamentos. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de defender esos fundamentos y de quedar bien parado. En el caso que no sea alguien con una base muy sólida, muy estable, ese debate lo va a destrozar y le va a quitar legitimidad. Entonces, vos tenés la posibilidad con un debate de obtener más legitimidad. Ahora, creo que la obligación no es buena para prácticamente nada. Entonces, sacando el tema de los derechos humanos que mencioné antes, que para mí es horrible, el hecho de sacarle a una persona la posibilidad de mantenerse callado teniendo en cuenta la libertad de expresión y que mantenerse callado forma parte de la libertad de expresión, fuera de eso creo que tenemos que pensar más allá y ver que puede haber candidatos que no tengan la posibilidad de debatir. Esto puede ser aplicable para gente muda, que no puede ir a debatir y tiene el total derecho de ser candidato a presidente o lo que quiera. Una persona tartamuda, hubo un ejemplo de un rey en Inglaterra que era tartamudo, Sí. y que al loco le costaba pila hacer discursos y era uno de los mejores reyes que hubo Peliculón. en Inglaterra, conocido. ¿Tá? Entonces no creo que el hecho de no poder debatir te quite legitimidad. Te da la posibilidad, si lo haces,
libremente, o sea, tomando la decisión de hacerlo, te da la posibilidad de tener más legitimidad en tu base o menos. Pero de por sí el hecho de no ir no debería quitarte legitimidad porque hay otros medios para sostener tu idea de gobierno. Yo creo que la legitimidad, estamos hablando de una elección, ¿no? Democrática, representativa, donde la gente que va a votar justamente son los habilitados para votar, que bueno, que tienen el deber y también el derecho de ir a decir quiero que tal sea el presidente de la República. La obligación. ¿No? Entonces, claro, bueno, la obligación, en este caso, pero digo, a fin de cuentas es un derecho, ¿no? Sí. Pero saliendo de ese debate en concreto, lo que a mí me parece es que siempre hay que pensar que la persona que se tira al presidente es un ser humano como vos y como yo. Claro. O sea, independientemente de cualquier cosa. ¿Qué pasa? Cuando uno está aplicando para un trabajo, ¿no? Bueno, las cualidades que uno demuestra son lo que por lo general terminan dictaminando si vas a ser electo o no. ¿Está? Uno puede decir, mira, yo esta prueba no la quiero pasar. Y el empleador tendrá que ver si esa persona está o no está apta para ocupar ese lugar. Y yo creo que con la sociedad es lo mismo. O sea, si yo veo que tal persona no se está tirando a debatir, bueno, ¿qué imagen me genera a mí esa persona? Yo creo que el silencio a veces habla más de lo que creemos. Y me parece que hay que saberlo leer. Y que con una sociedad a la que tenemos que apostar, que es una sociedad educada, informada, crítica, tenemos que apostar a que pueda elegir esa misma sociedad si sí o si no, teniendo en cuenta las acciones de las personas. Yo creo que las acciones valen mucho más que las palabras, primero que nada. El silencio vale y también vale el derecho de la persona de debatir o no debatir. Las acciones le dan peso a las palabras, ¿no? Claramente que le dan peso a las palabras, pero lo que voy es, si una persona no quiere debatir, bueno, que la gente juzgue por qué fue. O sea, estás en contra de la ley. Claramente. Sí, bien. Bueno, de hecho, tuve un intercambio con Amado en Twitter. Por eso. Sí. @BautiGil. BautiGil, sí. Fuera de joda, Sí, en serio. Queremos... Twitter es una herramienta maravillosa. Es hermosa, yo lo descubrí hace poco, es hermoso. Sí. Parezco un viejo, perdón. Vamos a redondear un poco. Bueno, volvimos. Último bloque de la noche. Sonó el programa de televisión, pero bueno. Sí, bueno, y no es en vivo por ahora. Sí. Por ahora, claro. No. Bueno, quería aclarar en realidad que no vamos a hablar solo de política en este podcast. Sí que vamos a hablar en este tiempo mucho de política porque nos estamos acercando a las elecciones nacionales y creemos que es importante comunicarlo, pero por si no había quedado claro, quería decir eso para rematar. No sé si alguno tiene algún mensaje para darle a las personas que nos ven, que quiera comunicarles sobre todo esto que hablamos o sobre cualquier otra cosa. Más o menos, ahora te lo había dicho a vos, tampoco... Sí, estaba pensando eso, ¿sabes? Tampoco... Para los que están escuchando, había una galletita sobre una galletita sobre la mesa y no quedaba muy estético. Se me duré. Bueno, seguimos. Cuestión, ver esto como lo que es un programa de 3 pibes relativamente de la misma edad, que se sientan a hablar temas o debatir temas de cultura general, en este caso teniendo en cuenta, como ya explicábamos, pero es importante que se entienda que no somos un programa político. Exacto. Teniendo en cuenta, ahora estamos hablando de política, por ejemplo, hoy y estos programas siguientes, teniendo en cuenta de que nos vienen arriba las elecciones. Y nada, de entender de que esto lo que es 3 personas que pueden tener, en el caso de Bautista en cierto tema, puede tener más estudiado un tema, ya un razonamiento bastante prolongado como para poder sacar una conclusión firme, Juca más o menos o más en otro tema. Y ahora, por ejemplo, en estos casos, yo, tema política, no soy tan conocedor, que es algo que estábamos hablando hoy con Juca, es algo que puede ser bueno porque, teniendo en cuenta que en el caso de la política muy poca gente está informándose, está teniendo una reacción positiva o neutral tirando a positiva, porque tampoco vas a hacer una antipolítica. Me parece que es importante tenerlo y que se vea como lo que es 3 personas hablando con respeto de un tema en común. Por ejemplo, ahora, así ya cierro, con el tema de la ley de debate. Yo la verdad ahora lo estaba pensando en estas pausas. Es verdad,
En las cuales fue todas al baño, así que no sé si fue al baño o fue a pensar. Nada, mucho mate. Nada, pero eso, que se entienda. Y que tampoco es que si yo digo ahora, por ejemplo, esto, no, Matías es esto o tiene esta postura, porque son cosas que pueden cambiar. Y en mi caso, yo lo aclaro desde el primer minuto y creo que lo más importante de esto, que es reconocer las carencias, en este caso, de información, de pensarlo para tener una postura. Yo, por ejemplo, no, en este tema, que más o menos salió medio al aire, yo en ningún momento dije que estaba a favor de la ley de debate, lo que sea. Simplemente me parecía así a primera mano y por lo que podía sacar. Y bueno, a mí me parece importante de que los políticos debatan. Es verdad, y después diste unos buenos puntos, vos dijiste una explicación muy buena y con un ejemplo y todo. Y nada, eso, que se entienda que somos tres personas hablando normal, en este caso política. El día de mañana me gustaría poder hablar de una película, porque Sí. además vos en su Instagram, Bauti, Otra vez. hablo mucho de cine. Igual ahora ya no tanto, entonces lo hacía más. ¿Puedo decir mi telegrama o mensaje final? No, nada, decir, independientemente de que estamos hablando de política en este caso por todo lo que han explicado, decir que creo que es importante que nos planteemos, y creo que a eso apunta mucho el proyecto del podcast, ¿no? Tener una conciencia crítica ante las cosas. No aceptar que el que grita más es el que tiene la razón, o lo que opina la mayoría es lo que está bien, porque no siempre es así. No ser ovejas y no decir, todos mis amigos opinan de tal forma, yo voy a opinar igual. No, cada uno tiene que tener su conciencia crítica, porque en base a las distintas visiones es que se arman puentes. Por lo general las verdades, entre comillas, suelen estar siempre en el camino del medio, y esos puentes nos permiten ser mejores como sociedad, en política, en cultura, en lo que sea. Siempre es así, y creo que eso es lo que tenemos que estar apuntando nosotros hoy. Esto me parece es una manera de naturalizar el debatir, que es algo que a nosotros nos ha pasado mismo con gente en nuestro círculo de amigos. No es tan fácil encontrar personas con las que puedas debatir de una buena forma, incluso, que es algo que me parece nefasto, con respeto. Hay mucha falta de respeto al momento de debatir temas, porque hay mucha... Es como que el hecho de yo criticar tu forma de pensar, crítica objetiva claramente, por ejemplo, si yo le veo, para mí esto está mal y yo te lo doy a saber para hablarlo, no cerrarse y ofenderse, sino decir claramente en base a como te lo digan, si yo te ataco vos, lo que sea. Bueno, yo creo que hay mucho orgullo en la gente en general, y por eso los debates, las discusiones no terminan del todo bien o no están bien vistos en general. Porque se confunden con discusión. Claro, se confunden con ataques en realidad, se confunden con una mala intención, cuando la verdadera intención de un debate o de una discusión es la superación de los dos o más miembros que están en ese debate, y en eso se basa la dialéctica a nivel filosófico. Sí. En base a lo que vos decías, quería aportar una cosa. A nivel filosófico también hay un concepto hay un concepto sobre el no ser pensados, sino que pensar por nosotros mismos. O sea, pensar y no ser pensados. ¿Eso a qué se debe? A que muchas veces las personas caen en el pensamiento del entorno que los rodea. Como todos nosotros pensamos como todos ustedes piensan de una manera, yo pienso igual. Sí. Y adopto mi pensamiento al pensamiento de otro. Entonces, en el momento que tenga que justificar el pensamiento, no voy a tener forma de hacerlo, porque no es un pensamiento mío, es un pensamiento de otro. Entonces, hay que tener esa conciencia, hay que saber qué es lo que pasa, hay que ponerse humildad encima y reconocer que no sabemos todo de todo, y que mediante la dialéctica nos damos cuenta qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que estamos pensando con ideas de otros. Bueno, me parece que hasta acá llegó el episodio de hoy. Ahora yo quiero aclarar. Bueno. Lo quería joder, perdón. Hasta acá llegó el episodio de No, pero hoy. fuera de joda quiero decir algo. Bueno. Bueno, la puta que... Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Esperemos que se copen, que sigan. Si les parece que es una instancia entretenida, divertida, o aunque sea interesante, díganselo a sus amigos. Esas personas pueden seguir también el programa, y cuanto más seamos, mejor todavía, porque más información vamos a poder difundir. Como les decimos, no sé si lo dijimos ya o no, pero vamos a tener entrevistas posiblemente. Entonces eso también, cuanto más gente escuche las distintas campanas, mejor todavía. Y bueno, nada, estamos acá para sumar, para aportar y para dar a conocer información. Sí, no, y eso, y también
se me fue todo lo que iba a decir, así que ahora voy a intentar llenar el momento, pero sí, exactamente, me parece perfecto y eso. Bueno, muchas gracias por vernos. Nos encontramos la semana que viene en el segundo episodio de The Roof Podcast, temporada 2. Arriba, nos vemos.